Hoy, de primera mano. Se cumplen 3 meses del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. La investigación fiscal policial fue sumamente rápida para identificar a los presuntos responsables. Sin embargo, no hay indicios de la posible detención de los mismos en el corto plazo. ¿Ocurrirá lo mismo que en el caso de Santiago Leguizamón? De eso hablamos ahora, de primera mano. Y eso es lo que uno no quiere que ocurra, que quede en el olvido o, como se dice aquí en nuestro país, en el famoso OPAREI, todo lo que tenga que ver con la investigación y el reproche penal de estas personas que fueron rápidamente identificadas por el Ministerio Público. Es así, y la pregunta siguiente siempre es, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la policía? ¿Hasta dónde puede llegar la fiscalía para que esto se aclare por completo y por la tranquilidad de la familia Medina? Ya escuchamos a la hija. No quiero ni imaginarme cómo estará el padre de Pablito. Le perdió a sus 3 hijos más la esposa. Cuando hablamos nosotros de falta de libertad de expresión, no solamente nos referimos a lo que pasa en Francia o en el mundo entero, sino también lo vivimos muy de cerca aquí en Paraguay. Es por eso que hoy invitamos a Santiago Ortiz, quien es miembro del Sindicato de Periodistas. Muy buenas tardes, Santiago. Quisiéramos tocar contigo este punto. ¿Cómo se ve afectada la labor de la prensa luego de todos estos sucesos que tocan muy de cerca la libertad de los comunicadores? Bueno, primeramente un saludo a la teleaudiencia, también a los compañeros. Muchas gracias por la invitación y la verdad, y también enviar las condolencias, la solidaridad a la familia Medina. Sabemos que ahí en Capibarrio también hay mucha gente que los están acompañando porque es gente muy querida en la zona. Y también está enterrado Salvador Medina, otro colega asesinado, hermano de Pablo, a quien en aquel caso pudimos lograr por lo menos la condena del autor material, ¿verdad? No así el autor moral, pero se logró por lo menos esa condena. Y la verdad que el año que pasó, el 2014, ha sido bastante difícil en materia de libertad de expresión, principalmente por los 4 compañeros asesinados, ¿verdad? Son 4 compañeros asesinados: Fausto Gabriel Alcaraz en Pedro Juan Caballero, Edgar Fernández en Concepción, y bueno, Pablo y Antonia en la zona de Canindeyú. Y eso realmente lo convierte en el año más trágico para el periodismo paraguayo desde 1989 a esta parte, ¿verdad? Esa situación, digamos, para nosotros no es producto de una casualidad, sino que hay claramente una suerte de libertad de acción por parte de estos grupos mafiosos para actuar y atacar directamente a los trabajadores de prensa. ¿Por qué? Porque se sienten, como está quedando demostrado, con el poder tanto económico como político suficiente como para actuar en impunidad, ¿verdad? Decíamos nosotros, y en realidad el tema más amplio es lo de la libertad de expresión. Quisiera circunscribirme al caso Pablo Medina y cómo ven ustedes como organización el trabajo que se está haciendo hasta el momento, y si es que es suficiente lo que se hizo o se nota pequeños sesgos que puedan conducirnos a creer que ocurriría lo mismo que en el caso de Santiago Leguizamón. Bueno, para nosotros claramente acá se demuestra que hubo complicidad durante grandes partes del periodo de nuestra historia reciente. Hubo complicidad entre el narcotráfico y el poder político, y que siga habiendo, ¿verdad? Porque si no, no se explica que el principal sospechoso de este caso, el exintendente Acosta, se pasee por el país, entre y salga del país o venda ganado, por ejemplo, impunemente, cosa que se maneja a nivel de los medios de prensa, ¿verdad? Esa situación lo que nos demuestra es que en realidad sigue existiendo una complicidad del poder político, del poder público, de las fuerzas públicas, con el narcotráfico, con el poder económico. Ahora, se entiende también que, y yo creo que vamos a compartir todos en este punto, de hecho que hay un antes y un después del asesinato, valga la redundancia, de Pablo Medina. Ya lo tuvimos con Santiago Leguizamón y luego ahora con el asesinato de Pablo Medina. Y esto se da quizás por la impunidad que siempre se tuvo en los otros casos, en los otros asesinatos de comunicadores. De Pablo Medina se instaló la narcopolítica fuertemente, se trasladó en el Congreso Nacional, hasta hoy día sigue siendo tema de debate y por lo menos un elemento que anteriormente pareciera ser que en nuestro país no se quería tocar. Entonces la impunidad de alguna u otra manera juega un rol importante para que este grupo mafioso, criminal, de narcotráfico, instalado de hace mucho tiempo en nuestro país,
se le dé, como se suele decir, un estate quieto, ¿no? Totalmente. Para nosotros la impunidad es, digamos, el principal motor o la principal carta blanca que se le da al crimen organizado para que siga actuando. Nosotros tenemos 14 crímenes de periodistas desde 1991 hasta hoy, 16 con el caso de Pablo y Antonia, y prácticamente ninguno con justicia realmente, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que esto siga ocurriendo, ¿verdad? Y entendemos que depende mucho de la presión que podamos lograr tanto los trabajadores de prensa movilizados como la ciudadanía en general, porque finalmente esto le afecta a todos, movilizados, presionando, protestando, exigiendo, para que no se vuelva a repetir ese estado de impunidad. Por eso es que estamos invitando hoy a las 19 horas a una nueva movilización a 3 meses del asesinato de Pablo frente al diario ABC Color. Le esperamos a todos los compañeros y a la ciudadanía en general. Santiago, justamente hablaste del diario ABC Color y me gustaría remontarme un poco al trabajo que realizaba Pablo en la zona de Curuguatú, recibiendo ya amenazas muy constantemente, alerta por el trabajo que realizaba, una investigación muy pero muy delicada con personas muy poderosas. Sin embargo, no se vio mucha protección por parte del medio. ¿Crees que hubo una especie de dejadez o de que no se lo tomó en cuenta como debía haber sido y eso también motivó que él sea una presa fácil para los narcotraficantes? Nosotros lo que sostenemos es que primeramente la seguridad de todo ciudadano y en particular de los trabajadores de prensa es responsabilidad del Estado y del gobierno. Entonces, principalmente el Estado y el gobierno son los responsables de esto que sucedió. También entendemos que hay una responsabilidad de la empresa al momento de no haber cumplido, por ejemplo, con lo que tiene que ver con seguro de vida. Sin embargo, eso no hubiese evitado el crimen, ¿verdad? Pero sí, por lo menos se le hubiese otorgado mayor seguridad a la familia, ¿verdad? También creemos que se puede hacer mucho más, ¿verdad? Y en ese sentido estamos trabajando tanto con la Policía Nacional a través de un protocolo de seguridad para los trabajadores de prensa que están en zonas de riesgo, como también queremos trabajar eso con los propietarios de los medios. Entendemos que todo lo que podamos hacer no va a ser suficiente si es que no hay verdaderamente una decisión política de acabar con el crimen organizado y de proteger la vida de los trabajadores de prensa, pero sabemos también que se pueden minimizar los riesgos a través de ciertas acciones que se puedan tomar. Hablabas de la cuestión política y en los últimos días da una impresión quizá un tanto peligrosa, por denominarlo de alguna manera, que personas que están de alguna manera vinculadas a este caso están ocupando o pretendiendo ocupar espacios de mayor preponderancia en el manejo político del país y lo hacen con absoluto desparpajo. Es el caso, por ejemplo, de algunos representantes del Congreso que hoy están pugnando por uno de los movimientos del Partido Colorado para quedarse con la presidencia de la Junta de Gobierno y lo hacen de esa manera, abiertamente, ni siquiera tomando distancia por una cuestión de pudor y decir, bueno, vamos a aclarar bien lo que aquí está sucediendo y posteriormente vamos a seguir pugnando por obtener mayor espacio de poder. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, nosotros insistimos en que la complicidad entre el narcotráfico y el poder político está instalada desde las más altas esferas. Es decir, el propio presidente de la República, Horacio Cartes, es quien nombra como su jefa política en el departamento, por ejemplo, a la diputada María Cristina Villalba, señalada como protectora de los narcotraficantes de la zona, ¿verdad? También lo mismo que está sucediendo con diputados, con concejales, intendentes de tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal nos muestra que esto está instalado, ¿verdad? Está instalado y no son casos aislados, sino que es una práctica recurrente y hoy por hoy efectivamente tenemos un narcogobierno, un narcoestado al que tenemos que combatir desde la movilización, desde la exigencia y desde el fortalecimiento de las instituciones públicas. Muy bien, ahí está. El debate es intenso. Hoy van a hacer una marcha de vuelta en horas de la noche a las 19 horas. Es la cita frente al diario ABC Color, reclamando básicamente ¿qué? ¿Cuál es la bandera de esta movilización? Son 3 las consignas que venimos sosteniendo en todo este tiempo. Primeramente, justicia para Pablo y Antonia y justicia para todos los compañeros asesinados. El segundo punto tiene que ver con una defensa de la libertad de expresión ante todas estas amenazas que existen. Y el tercer punto es justamente contra la narcopolítica, contra el esquema de la narcopolítica que se ha instalado en nuestro país. Esos son los 3 puntos y hoy también seguramente vamos a aprovechar la ocasión, y ya lo hemos hablado con los compañeros, vamos a recordar a las víctimas del atentado también en París, porque entendemos que es la misma causa de defensa de la libertad de expresión también. Muy bien, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted. Ahora...